Este podcast es traído a ti gracias a Subconsulting. Un elipse que hoy en el PowerPoint te la avientas sin ningún problema con un clic, ¿no? Pero bueno, esto era para lograr la habilidad del uso de las herramientas. Y tenías todo el semestre para entregar la elipse. Es decir, tú llegabas a la clase y si te echaba para atrás, pues a la siguiente clase volvías a llegar con otra. Si te echaba para atrás, a la siguiente. Y no podías aprobar el semestre si esa elipse no estaba perfectamente trazada. El día que nos llegó a la empresa la primera computadora que hacía ya el armado de la revista, ese día a la empresa que nos facturaba un montón, simplemente de un día al otro dejó de darnos servicio. Ya no lo necesitábamos. Así un día llegó la computadora, le agarramos la onda unos días, imprimíamos las galeras, porque las imprimíamos nosotros, no creas que sería... Bueno, imprimíamos el original ya con la tipografía ya formada. Y de repente le dejamos de dar la tipográfica. Sí, ya, o sea, y una semana. Y ustedes y a la próxima semana otros y en un mes estaban trabajados. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ay, qué padre era hacer esto. Yo diría, qué hueva hacer esto. Sí, claro. Sí, ya no quise regresar ahí ni de broma. No, ni lo recomendaría. No. Hay que analizar el presente con las herramientas del presente. Claro, claro. Yo creo que hay carreras que ya no van a existir en el futuro. No tengo una bolita mágica ni tampoco tengo los elementos para decir si va a desaparecer la carrera o no. Pero yo creo que sí debe de enfocarse la carrera a entender, o los que están gestionando los planes educativos, a tomar lo que está viniendo, ¿no? O sea, sí creo que sí es un error no aceptar que las cosas están cambiando. Ok. O sea, esa es la premisa. Las cosas están cambiando, hay que ver para dónde vamos. Porque si no, pues va a pasar este tema de gente que va a salir de la carrera obsoleta y en el campo profesional va a tronar. Hola, bienvenidos a un episodio más de un podcast de diseño y estoy como siempre con Jorgito Paz. Y tenemos un invitadazo especial para... seguramente están viendo esto en el mero Día del Padre, entonces te tocará celebrarlo con nosotros. Estoy con mi papá. ¿Cómo estás, pa? Hola, muchas gracias nuevamente por la invitación, Andrés. Jorge, muchas gracias. Felicidades a todos los papás. Sí, muchas gracias por esta invitación. Igual, felicidades. Bueno, no lo estamos hablando el Día del Padre, pero felicidades. Felicitaciones adelantadas. Ya veremos qué hacemos ese domingo. Pero... no podíamos dejar pasar la oportunidad. Era cantadísimo, ¿no? De padre gráfico a hijo gráfico. Exacto. Comunicador y diseñador, ¿no? Entonces... Sí. Queríamos aprovechar. Estaba clarísimo, cantadísimo. Y sobre todo que Jorge encontró hace un tiempo objetos de diseño ochentero, ahora sabemos. Sí, exacto. Y queremos hablar de ellos desde hace tiempo, pero pues como que nos íbamos a ver medio mensos porque no tenemos idea de cómo funcionaban y qué decir al respecto. Entonces, justo pues creo que hoy es el momento para que nos cuentes tú, Jorge. Con gusto. De estas cosas que pues son tuyas, ¿no? Y fueron pues herramientas de trabajo, de aprendizaje durante tu formación y después también como de tus primeros años de trabajo, ¿no? Entonces nos va a encantar que nos cuentes un poquito de nostalgia ahí, ¿no? Claro que sí. Trajimos... Muchas gracias. Vamos a empezar como desde el inicio de tu carrera. Que bueno, para los que no sepan, seguro, o sea, si están viendo este día que se está estrenando este capítulo, todavía no lo van a ver, pero esto pertenece a un capítulo doble. Si están en el futuro, ya está apareciendo acá la etiquetita donde mi papá también nos habla de la otra cara del marketing digital. Nos contabas que eres egresado de la ENAP. Igual no sé si podemos recapitular esa parte nada más. Sí, por supuesto. Bueno, yo estudié la carrera de Comunicación Gráfica en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Entré en el año 82, o sea, principios de los 80. Y esto, pues, más que una charla anecdótica, yo creo que es más bien arqueológica. Por lo que encontraste, ¿no? Hay que, digo, y nada más un poquito de poner en contexto todo el trabajo que se hacía
era absolutamente manual, ¿no? Claro. Todo... Ni computadores No, usaban, no, claro que no. O sea, Ni por supuesto que internet, no, ni no, nada. no existían internet y las computadoras, entonces todo, las ilustraciones eran con pinturas, puede ser acrílicos, óleos, qué sé yo, todo el tema de diseño era con estilógrafos, con compases, con escuadras, tenías que convertirte en un maestro del uso de las escuadras en este Eran caso. pues verdaderos artistas, o sea, bueno, artesanos tal vez, no sé cómo lo Pues dirías, ¿no? O yo sea, creo que había un trabajo bastante manual, por supuesto. O sea, sí tenías que tener habilidades manuales, tales así que incluso llegué a escuchar muchos compañeros que se inscribieron en la carrera porque decían que dibujaban bonito. claro, Entonces era como, no, y todavía se dice, como pero como una puerta falsa Claro, de la poco. carrera Claro. o de la disciplina, ¿no? O sea, Ujú. porque pues, como dibujas bonito, pues estás ahí, ¿no? Claro. Como lo platicamos en capítulos pasados, pues con el tema de la inteligencia artificial, eso de yo dibujo bonito, pues, Ya, sí, no sé. ya no impacta a nadie, ya no impresiona. sí, ¿No? sí, sí, Ok, sí. bueno, yo creo que el tema de la expresión artística siempre va a existir de diferentes maneras, pero siempre va a existir. Y bueno, estos trabajos, pues hoy los veo y la verdad resultan hasta penosos, la verdad. O sea, lejos Pero de- penosos ¿en qué sentido? Pues es que es increíble, o bueno, hay que entender que son trabajos de una persona de 19 años, ¿no? Que en su momento, o sea, no sé si es más o menos de quién está, Sí, ¿no? sí. 19 años. Insisto, es una cuestión absolutamente manual. Es un trabajo que en su momento seguramente se hizo para entender lo que es el uso del aerógrafo. Sí, O sea, sí, sí. todas las técnicas Que sacaste se- 9, que se por cierto. hacían. ¿Tiene 9 de calificación? Ah, te fue bien pateado. Sí, a ver, la calificación. Todo era el tema, el material predilecto, pues era la cartulina ilustración, porque pues era donde se Claro. hacía todo, Sí, trabajaba sí, sí, todo. esta era- Estos ya no tienen camisas, pero bueno, es que eso es una reutilización, ¿no? Por ahí Sí, se sí, sí. utilizadas. Pero bueno, el usar el aerógrafo, pues para querer hacer ilustraciones o domis incluso, ¿no? O sea, si tú querías, recuerdo, digo, aquí no viene, pero en una ocasión en un trabajo tuvimos que hacer una caja de un producto y a mí se me ocurrió hacer una caja de galletas, ¿no? Lo que hoy sería una suavicrema, Ah, ok. ahora sí, pero todo tenía que ser a mano, la tipografía, la ilustración de la galletita, obviamente en el empaque, todo tenía que ser a mano, ¿no? Entonces Claro. era un trabajo, pues, tienes Oye, razón, rayaba en lo artesanal. y una locura lo que se puede hacer con aerógrafo, ¿no? O sea, El aerógrafo es una herramienta maravillosa, la verdad es que como expresión yo creo que sigue funcionando muy bien, pero bueno, requiere mucha paciencia y mucha técnica. sí, mucha técnica, ¿no? Pero justo pensaba el otro día que pensaba por qué se puede hacer tanto realismo con el aerógrafo y ahora con los aerosoles, ¿no? O sea, como en el graffiti. Y creo que tiene que ver con que no hay líneas, ¿no? O sea, cuando dibujamos con lápices, con plumones, con un estilógrafo, creo que las líneas son lo que le dan al traste al realismo, porque pues en el mundo real no hay líneas, ¿no? Sino Claro. que nada más son puras plastas superpuestas de color con bordes indefinidos en realidad. Así es. Y eso es lo que el se logra. difuminado es lo que Exacto, te da exacto. esa textura interesante, ¿no? Sí, y real, ¿no? O sea, porque creo que, sí, digo, a mí me tocó, ¿no? O sea, que yo soy más grande que Jorge. A mí todavía cuando yo llegué a la licenciatura teníamos el salón de aerógrafo que tenía todavía la instalación, ¿no? Que era De la como compresora. tubos, ajá, y para que todos estuvieran, supongo que haciéndolo, había unos tubos arriba de los cuales te conectabas con Así es. Una pues, manguera. con una manguera y ahí, pero ya no se usaban, ¿no? O sea, ya nomás quedaba ahí el vestigio. Hoy ya no Ándale. existen, ni No, siquiera ya. esos ya los Bueno, ocupan. donde yo he visto la utilización del aerógrafo es en estos carros tuneados que Sí, les hacen claro, simulaciones. Claro, No, así es. Eso que le llaman, no, bueno, no es pinstriping, ¿verdad? Porque ese es con pincel. Con pincel. Mm. No, eso sí, en las motos, en los cascos. Bueno, hace poquito mi papá se volvió loco porque no encontramos su compresora de aerógrafo y años buscándola y de repente apareció por ahí en alguna parte de Estaba la casa. feliz. Entonces mi papá feliz porque ya pensaba que estaba en la basura. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya después de tener oportunidad, yo soy escultor, o sea, aparte hago escultura, entonces el aerógrafo a veces funciona para darle ciertas patinas a las esculturas. Igual aquí ponemos ¿No? piezas de mi papá también. Pero para que bueno, se vean. el tema es que
era una técnica que requiere mucho conocimiento, mucha práctica, porque tienes que hacer mascarillas, si se te desprendía ya valía, tenía complicadísimo. La verdad es que bueno, era... Entonces, bueno, esa era una práctica de aerógrafo. A mí me sorprende, igual te estamos viendo en imágenes en pantalla, también que las mayúsculas no se acentuaban. Entonces, también eso habla de una buena época. ¿De este qué nos puedes decir que también sacaste 10? ¿Ah, sí? Sí, te fue bien, te fue bien. Sí, ese está de 10, Muy güey. A mí bien, me gustó muy bien. muchísimo. Este lo escogí yo. Sí, Teníamos se lo copió Andrés. una materia que era ilustración. Teníamos un gran maestro que ahorita donde esté, creo que fue los maestros que me tocaron en la vida, nuestro Reyes Todd. Era un gran maestro y bueno, él durante todo el ciclo de las materias que él daba, empezaba desde empezar a conocer las técnicas, o sea, empezamos con acuarelas, con los famosos Prismacolor, etcétera. Ahorita vamos a ver los ejemplos de Prismacolor. Y bueno, este trabajo era para aprender a usar técnicas alternativas, es chapopote. Esto es chapopote. Wow. Pero- ¿Que le echan a la calle? Sí, chapopote, o sea, chapopote adelgazado con tiner o agarraz, alguna cosa de estas. Pero- Esto pudo haber sido un bache, entonces. Exacto. Pudo haber terminado en un bache, pero terminó en un dinosaurio. No lo acerques al fuego, ¿no? Y lo interesante de este trabajo en ese tiempo, el maestro nos puso a modelar en plastilina primero el tiranosaurio. Por supuesto que además, el otro día me estaba acordando justamente de este trabajo. Había hasta pocas gráficas de lo que es Claro. un tiranosaurio, Ok, ¿no? Hoy ok. tenemos muy claro, en esa época teníamos el tiranosaurio como Barney, ¿no? O Sí. sea, O sea, eso que no fue teníamos. como estilo de representación, sino que así No, eran. Falta de es que referentes. Hoy el internet te ha dado acceso a mucho más Claro. referencias. Ah, pues ahora resulta que tenía reales. plumas y Sí, ¿no? claro. Sí. No, entonces, pues bueno, tú modelabas el tiranosaurio en las referencias que encontrabas en alguna enciclopedia, En una biblioteca. en una biblioteca, y dices, pues es un dinosaurio, y bueno, más o menos así es, ¿no? Pero bueno, entonces lo interesante es que primero tenías que Como guardar Barney. figuras, sí. Hoy ha cambiado mucho el acercamiento a imágenes más reales, ¿no? Oye, después tenemos este otro que aquí no hay calificación, pero dice que es, bueno, el nombre de licenciatura Comunicación Gráfica. Les decía ahorita que yo pienso como en el diseño gráfico de los 80s y me imagino no solo en la técnica, sino en la gráfica, ¿no? De Sí, este, claro. ¿te acuerdas? Que era el Prismacolor ¿no? Sí, que de hecho, totalmente pero yo ya hablamos hace unos capítulos de los discos y me Ah. recuerda mucho a Storm Thorgerson. Sí, Claro. Y Ándale. por ahí va, ¿no? Sí, me imagino sí, que es un referente de los discos de Led Zeppelin, de No me acuerdo Black si fumé Sabbath. algo ese día, no me puedo acordar, pero bueno, siempre, incluso una de las cosas que me gustaron es que había el tema en la técnica, pero había cierta libertad de una expresión personal. Entonces, Claro, ok. pues no sé la verdad en ese momento ¿Qué traías? qué traía yo en la cabeza, pero bueno, el tema era la técnica del uso del Prismacolor para la ilustración, ¿no? Es una cuestión que Y tienes es que aprender. una locura cómo envejeció el Prismacolor, ¿no? La cera, o sea, como que me Sí. llama mucho la atención que Sí, claro. agua, así fue desde que lo dejaste, No, bueno, bueno, que pues, como que agarró yo creo cierto, Como pátina, ¿no? sí, Ahí está como un laminado, ¿no? Ándale, Ahí- ándale. Pero bueno, bien interesante. Yo creo que sí es la verdad es que el Prismacolor es una maravilla cuando lo entiendes. Es una maravilla para hacer ilustración. Sí, ¿no? ¿verdad? Sí. Yo nunca lo he entendido. Sí, no, yo Soy víctima de mi época. Sí. Y bueno, además Sí, estaba sí. el tema de los costos. O sea, comprarte una caja de Prismacolor era tener que empeñar algo Sí, de la claro, casa, sí, ¿no? el Para coche. poderlo comer. Y luego los malditos, o sea, empezabas que se te rompía la peita. Ya habías sacado una punta y se te rompía, le volvías a sacar y se te volvía a romper. Cuando te das cuenta, ya te habías echado la mitad de la. No. Sí. Oye, Y esas ahorita- cosas ya no pasan con el, No, con no, este, ya con se el, te va la luz y... con la Wacom. Exacto. Con la Wacom. Oye, ahorita pensaba, hay algo que yo como docente, no sé si lo pueda superar pronto, pero también lo platico mucho con mis alumnos y lo hemos hablado aquí en el podcast de lidiar con los cambios, ¿no? O sea, que lidien, o sea, imagínate que les hagas un No, cambio, sí. o sea, que tus profes te decían, no, porque esto está mal, Oye, Jorge, vas está, para atrás. está rara esta víbora, Sí. hay que hacerlo otra vez. Regrésala, o sea, ¿cómo era? O sea, ni lo pensabas, o sea, ok, tienes por ahí una frase que yo también luego
te la robo, la del al respirador, que hace referencia a que te decían como, ven, otra vez a trabajar, ¿no? Venga. Correcto. ¿Cómo era para ti? ¿Era frustrante o ni lo pensabas? No. Pues mira, la verdad es que sí era bastante complicado. Sí fueron épocas muy complicadas en cuestiones de desveladas. No sé si se les tocó, pero bueno, sí había No, mucho creo que a ese complejo. nivel. Sí, sin duda, sin duda, Te no. parabas del respirador y justamente como dice Jorge, tenía un maestro que cuando algo no le parecía, ahorita te voy a platicar esa anécdota, te decía el respirador, o sea, va para atrás, ¿no? Entonces yo hasta la fecha, de repente, cuando le digo, no, pues sabes que va para atrás al respirador, ¿no? Porque el tema es que trabajamos en un respirador que ocupaba la mitad de la habitación, ¿no? Sí, Una sí, cosa, sí, sí, claro, sí. sí. Y ahí tenías que trabajar, ¿no? Oye, ¿tenían el mal tino de rayarte con Sí, mira, una pluma o algo así, como para corregir? había una materia que se llamaba sistemas de reproducción, que también fui tocado por ese maestro, no por lo que me enseñó, sino por la personalidad de un gran maestro. Y aprovecho también para hacer un homenaje al maestro Pedro Cepeda, que mis compañeros seguramente lo recordarán con mucho cariño. Un gran maestro que tenía como objetivo que la gente saliera aprendiendo. ¿No? O sea, ese era el objetivo, ¿no? Y era una persona muy, muy tolerante, pero muy, muy firme. Para tú mandar a hacer algo a imprenta en esa época, tenías que hacer una cosa que se llamaba el original mecánico. Ah, sí. El original Excelente. mecánico es, por ejemplo, todo lo que tú ves. Imagínate que tú abres una revista y todo está en blanco y negro. Y luego ya era una cámara fotomecánica y luego los rollos de impresión lo que les daba el color. Pero el diseñador tenía que formar esas páginas, pegar los textos, o sea, se mandaba a hacer un formateado de tipografía y te entregaban unas tiras enormes, enormes de tipografía. Y en un cartón también tú tienes que irlas cortando las columnas de la revista. Entonces cortabas y si llevaba una pleca tenías que dibujar con estilógrafo la pleca, y si llevaba un numerito de pie de página tenías que poner con tipografía el pie de página. Si había una fotografía tenías que meter una ventana negra que después en fotomecánica se iba a convertir en una fotografía. Entonces era un trabajo, me gusta, artesanal. Bueno, para que lográramos esa habilidad profesionalmente, durante un semestre tenías que entregar una elipse perfectamente trazada. Para tú trazar una elipse con estilógrafo y reglas de curva tienes que hacer varios trazos. O sea, no puede salir la elipse. Tenía que ser de cierto alto y de cierto ancho. Entonces, y en papel cuché, ¿no? Entonces tú tienes que utilizar los estilógrafos y reglas de curvas. Qué lástima que no tenemos Las reglas de pistolas. curva. Pero bueno, yo sí. tengo o una. Sí, pistolas también de tengo un curvas. chorro, sí, Entonces, también, sí. aquí el tema. Pero nunca, o sea, las compré como porque me gustaron, pero ¿cómo suceso? O sea, no, Bueno, luego un tutorialito, ¿no? Hay de... o sea, Estaría bueno, sí. te lo voy a decir aquí gráficamente. A ver, haz de cuenta, espérame, Sí, déjame para grabarlo. grabarlo. teníamos, A ver, teníamos que entregar esto, ¿no? Espera, Bueno, una espera. elixir perfectamente formada, ¿no? Bueno, aquí no me quedó muy bien. Cuidado de que no pasé. Entonces, para tú lograr hacer este elipse, tenías que hacer el trazo de aquí, acá con la regla de curvas, o de aquí a acá, de aquí a acá, o de aquí a acá, qué sé yo. Pero si el maestro veía que la unión se notaba, Uy, va para atrás. y aquí, y obviamente después de llegar con tu elipse perfectamente elipse, no, mira aquí se ve el trazo, no, mira aquí, no, compañero, aquí no, al respirador. Una elipse que hoy en el PowerPoint te la avientas sin ningún problema con un clic, ¿no? Pero bueno, esto era para lograr la habilidad del uso de las herramientas. Claro. Y tenías todo el semestre para entregar la elipse. Es decir, tú llegabas a la clase y si te echaba para atrás, pues a la siguiente clase volvías a llegar con otra. Si te echaba para atrás, a la siguiente. Y no podías aprobar el semestre si esa elipse no estaba perfectamente trazada. Oye, ¿ya hubo quien llegó a la primera? No. Imposible, No, bueno, ¿no? la verdad no lo recuerdo. Me acuerdo que antes me acordaba, pero no me acuerdo. No me acuerdo, pero imagínate, o sea, tenías un semestre que tú lo decías, sin problema. Pero el maestro yo creo que tenía la habilidad de entender que eso iba a generarte las habilidades también a ti, manuales, Claro. para poder hacer un buen trazo. Entonces, pues bueno, si no entregabas la elipse, independientemente de los exámenes, independientemente de las participaciones o lo que fuera para calificar, tu elipse tenía que ser. Y ya que lograbas la elipse finalmente, pues te la firmaba, ¿no? Y ya la entregabas o la anotaba, no recuerdo,
y ya podías acreditar el curso, Wow. ¿no? Entonces, a ese grado de exigencia Sí, se requería la habilidad manual. Claro. Si estoy con PowerPoint, Sí, es rapidísimo. hagas un clic y ya abres y está tu elipse, ¿no? Entonces, todas esas cosas por las que nos fregaron los maestros en esa época, pues hoy ya no tienen ningún sentido. Ya no caben, ya no caben. ¿Qué dirías? O sea, ¿pensarías que qué añoranza que existiera eso o absolutamente inútil hoy en día? No, sería una cosa absolutamente inútil. No. Qué bueno que se acabó y que no vuelva jamás. Y como lo platicamos en el podcast anterior, pues tienes que evolucionar, ¿no? O sea, no puedes dedicarle tiempo a cosas que no vas a finalmente utilizar en tu vida profesional y mejor tienes que esforzarte o dedicarle tiempo a cosas que permitan desarrollarte profesionalmente con los requerimientos, las exigencias de tu época, ¿no? Eso, pues, no, realmente no. En su momento, pues, era importante porque sí hacer un original mecánico, que después yo ya profesionalmente, pues, sí me ayudaron mucho, para poder utilizar los estilógrafos, hacer trazos, plecas, en fin, ¿no? Yo ya trabajando profesionalmente, me tocó trabajar en un despacho donde sacamos estas marcas libres para una tienda un centro comercial, perdón, una tienda de conveniencia grande, como conociera la Comercial Mexicana, que sacó todos sus productos de marca propia. Pues había que hacer todas las etiquetas de todos los productos y todos se hacían en blanco y negro. No, y eran 100 personas ahí. No, güey. no. En un Sí, mar. no eran tantas, pero sí me acuerdo de una de esas que me regresaron una etiqueta por los trazos chajas, ¿no? Ok. O sea, o sea. Y eso pasaría tal vez en Illustrator también, ¿no? O sea, Yo desde los regresaría si sí, está mal trazado, claro, sin duda, sí. Y creo Sí, que solamente que en Illustrator te puedes tardar 10 minutos. Acá Arreglando. tenías que volver a hacer De todo. cero. En sí, Illustrator sí. nada más tenías que arreglar Sí. lo que está mal. Y eso ayudaba mucho que fuera, o sea, te obligaba a mejorar tu calidad, de que fuera Sí. manual, no Sí, lo bueno. quieres andar repitiendo, ¿no? Así es. Ahorita en Illustrator tal vez O sea, yo me acuerdo que ese despacho estaba plagado, o sea, había etiquetas por todos lados, así tenías que brincar y veías las de los panes, de los cereales, o sea, por todos lados había originales mecánicos. A mí sí me Entonces, gustaría ver sí, trabajado en no, eso. a mí también. Sí. Oye, a ver, igual como para que acabemos con esta sección de dibujos de trabajos de tu carrera, esta nos decías que es una litografía. Sí, ese la verdad no me acuerdo para qué fue, pero yo de manera independiente de las clases me metía a la materia de litografía, porque me interesaba mucho el tema de la impresión en ese momento, entonces quería entenderlo muy bien. Y bueno, de estas hicieron varias reproducciones, yo creo que esta es la... ¿Nos puedes decir, les puedes contar a nuestros escuchas que era una litografía? Por supuesto, la litografía es una técnica que se inventó después, mucho después de la imprenta de Gutenberg, estamos Ok. hablando ya ok. prácticamente en el Renacimiento, Ok. que consistía en una piedra, por eso es litografía, de lito Lito. viene de piedra y grafos, entonces es escritura en piedra. Es una piedra más o menos de este grueso, dependiendo, puede haber de varios tamaños, ahí pueden ser muy grandes, esta debe haber sido como de 80 centímetros, Mármol, 60. No es mármol, necesariamente. no, mármol no, es una piedra que debe permitir la absorción de la humedad. ¿No? Porque ¿qué es lo que hace? Que es el principio del offset. De aquí, de la litografía, nace el offset, Sí. justamente. En litografía se imprimía los carteles de Lautrec, de Mujar. Sí, por supuesto, sí, la litografía, entonces, insisto, es una piedra y en esa piedra dibujas con un lápiz graso, ¿no? Entonces, Un carayón. como un crayón, muy parecido a un crayón. Empiezas a dibujar sobre la piedra directamente y después a la piedra le tienes que poner agua, con unos rodillos se le pone agua. Es bastante más complicado y muy laborioso, pero así a gran escala. Y después pasas un rodillo con tinta. Entonces la tinta se quedaba, bueno, se queda porque todavía hay mucha gente que hace litografía, la tinta se queda en donde tú dibujaste con el lápiz graso. Y donde hay piedra, es decir, que quedaba el agua, pues se rechazaba la tinta del rodillo. De tal manera que tu dibujo quedaba con una capa de tinta que después lo metías a una prensa con un papel y podías imprimir eso, ¿no? Usar el rechazo del agua con El rechazo, sí, que hoy es lo que hace el offset. Claro. El offset es exactamente el mismo principio, nada más que en una lámina y en una rotativa. Es el rechazo de agua y grasa, finalmente, que la grasa es la tinta. Entonces, todo lo que va impreso
digamos, es lo que se adhiere a la parte grasosa o que acepta la grasa, y lo que son los blancos, pues es la parte donde hay humedad o donde el agua no permitió que la tinta se pegara. Entonces, bueno, eso es una Oye, litografía. ¿te acuerdas más o menos de qué semestre serían estos? No Nah, tengo ni quién idea. sabe, No, ¿verdad? tengo que me acordaba antes que me acordaba, pero ya no. Ok, ahora vamos a pasar esto. Andrés y a mí no nos va a parecer tan ajeno. Sobre todo Andrés es letrista, entonces él esto lo domina muy bien. Yo me acuerdo que una vez en la universidad los encontré, seguro me los diste y experimenté ahí en una entrega pegando esto, pero bueno, ahorita vamos a hablar de pero pues este es el famoso letraset. Correcto. ¿Qué nos puedes contar de este letraset? Bueno, para empezar, había una materia que se llamaba tipografía, ¿no? Ujú. O sea, lo importante era entender las diferencias tipográficas. Las diferencias de las tipografías, una sans serif o una helvética, una condensada, por ejemplo, es una condensada. Sí. Y estos eran catálogos, había catálogos que había dos marcas, una era Letraset y la otra era Este es Mecanorma. Letraset. Ah, letraset es la marca, ¿no? Así es. No es el... Se volvió un genérico, ¿no? Como que Pero es, Letraset claro. es la marca. Ok, Entonces, las dos empresas eran Letraset y la otra era Mecanorma. ok. Entonces tenían catálogos donde tú encontrabas las tipografías y decías, para mi diseño voy a usar tal tipografía. Ibas a lugares donde los vendías y comprabas estas plantillas, ¿no? Que en realidad, perdón, es un sticker, Claro, ¿no? ok. Perfectamente delineado y era muy caro además. Ok. Entonces es un sticker y había una plumita especial para poderlas transferir. Que era como ¿No? la de metal con una bolita. Es correcto, ¿Sí, no? Así es. Era precisamente un aplicador que te servía para poner estas letritas en tu original mecánico o tu diseño, y empezabas a transferirla, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que en las partes donde trabajé, pues teníamos cajones enteros que tú agarrabas y abrías, a ver, una helvética Sansel, una helvética no sé qué, las New Roman, las Time, entonces tenías que tener un chorro, ¿no? El drama es cuando se te acababan las As o las Es, ¿no? Y ya estabas a las 2 de la mañana armando tu original. ¿Me queda dibujar o qué? Pues no sé, o sea, a ingeniártelas, ¿no? Ok. Con una copiadora, ir a sacar una copia y ahí medio recortarla. Ok. En fin, pero sí pasaba, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, la W, quizás de las que menos se usan. Claro. Pero las S y las A, pues se te acababan. Ahí, por ejemplo, ya Tienes que que te tener- acaban las Bs. Claro. Sí, Exacto. Un problema Claro. si quieres escribir Bebé. barbacoa. Bad Bunny. Bad Bunny. Así es. Ok, oye, con esto no hacías galeras era más bien como para las- cabezas. para casa, es correcto. ¿Nos puedes contar un poquito? Nos contabas que en la institución bancaria trabajabas haciendo una revista. ¿Cómo era el proceso análogo de formar las galeras? Bueno, primero había una ¿Qué persona. es una galera? bueno, sí, no te pases. Sí, ¿qué digo? La verdad es que eso sí, hay que ir a la arqueología para encontrar. Sería padrísimo traer una aquí. Pero Si no, ahorita la hacemos- ponemos vamos a en- buscar Imagínate contenido. un papel de rollo del baño. Ok. Una cosa así, ¿no? Había una persona, normalmente era una mecanógrafa o una secretaria, que escribía los artículos de la revista Máquina, ¿no? Ok. De máquina, tac, tac, Te tac. las pasaban. Sí, así sus cuartillas a máquina, normal. Y una persona, en este caso, siempre fue mi jefa de cuando yo empecé a trabajar, había una fórmula, pero una fórmula matemática que te Sí. decía de cuántos caracteres por cuántas líneas representaba en la revista. Es decir, si tú querías que esas 3 cuartillas entraran en 3 columnas, esa fórmula te decía, pues si la quieres a 10, a 10 puntos, tienes Y que... sin Excel, ¿verdad? O sea, con No, calculadora no, y papel no, ahí. era X igual a entre... no, ¿Qué es el famoso o sea, cálculo tipográfico? que es el famoso captura. Y había unas plantillitas, unas reglas que más o menos te ayudaban a definir esas líneas. Tipómetro, ¿no? Es un tipómetro, correcto. Y había una regla también. Y sí, dame uno de esos si no lo traje. Ah, pero Así es, sí, que sí. era el famoso tipómetro que te ayudaba a calcular y a medir cuántas líneas, dependiendo de qué tamaño de la fuente, te iban a alcanzar para hacer las 3 columnas. También lo que me pasó... que Este cuando capítulo un día va a ser oro, ¿eh? Sin No, duda, no, sin Ya, duda, ya sí. no, cada vez va a haber menos gente que sepa estas Sí, cosas. sí, sí. No, pero espérate, el tema es que siempre los cortes, y mis compañeros, si me llegan a ver, saludos, los días de cierre de la revista era desvelada segura, es decir, se tenía que entregar a imprenta los días 30. Entonces, en la noche estabas en friega trabajando, 3 Noche de pizza. 3 de la mañana, eso sí, exacto. ¿Les invitaban pizza Sí, también? por en ese supuesto, entonces? sí, claro. Sí, ya existían las pizzas. No estamos tan atrás. No estamos tan atrás.
Pero ya existía Sí, la, ya. la costumbre de pagar con pizzas, pues, porque es como un, No, es sí, como sí, un chiste no, actual, ahí ¿no? nació. Ahí nació. Sí, claro. Sí, así. Igual. Porque no te pagan horas extra, obviamente. No, por supuesto que no. Pero ya sabíamos que iba a haber cena de pizzas, eso era lo motivante. Y bueno, en una oficina, pues lo otro motivante es que podías ahora sí llevar la música que te gustara. A mí poner la grabadora, que no había nadie más que el área de diseño. Buenísimo, Y todo sí. el piso vacío con los 5 changos del área de diseño. Entonces, Timbiriche a todo volumen. pues sí, bueno, nos gustaba también mucho la música en inglés, ¿no? Bueno, sí, claro, sí, sí. Claro que ¿Qué íbamos- ponían? ¿Qué ponían? Pues no más sé, Police, Sting, Eagles, Eagles, Sí. sí. Foreigner. Led Zeppelin. Led Zeppelin también, por supuesto, ¿no? Ok, ok. El caso es que, igual, si en la imagínate, y ahorita te digo cómo se hacía eso. Entonces, esa cuartilla escrita a máquina, Ok. la fórmula te decía, tenías que hacer ciertas anotaciones en la cuartilla. Entonces, decir, a ver, esto va en bol, había un símbolo, por ejemplo, el bol son 3 líneas abajo, ¿no? O sea, tú escribes una A, le tenías que escribir 3 líneas abajo. Eso quería decir que esa A era mayúscula, perdón. Ok. ¿No? O, en fin, eran muchos códigos que ahorita Ok. también ya no me acuerdo. Sí, claro. Pero veías la cuartilla con un montón de anotaciones. Wow. Eso se llevaba. ¿Eso mismo lo hacía en secretaría o eso No, ya lo no, hacía eso ya lo hacía en este caso mi diseñador. jefa, porque Ah. ese era el punto. como la fórmula? claro. ¿Cómo se le decía eso? Era el cálculo tipográfico de todas maneras, pero ya esas cuartillas con todas esas anotaciones y con los resultados de la fórmula matemática aquella, lo mandabas a una tipográfica o formadora que les llamaban también. Entonces, esa tipográfica lo que hacía, también lo escribían, pero ya salía la máquina, era una máquina especial, obviamente, que no cualquiera tenía, eran especiales las empresas que hacían esto, ya salía en una especie de papel fotográfico y ya la columna al ancho y al tamaño de la fuente. Entonces, te lo llegaban en enrollar, ¿no? Entonces llegaba una motito ya con tu sobre con un montón de rollos. Entonces ahí ponte a buscar, a ver, la página 37 y 38. Aquí está el rollo, es este. Pues imagínate un papel de rollo. Wow. del baño. Sí, sí, Pero sí. lo extendías y había un montón de texto. Entonces hacía un rollo de papel de baño, pero no es que con papel fotográfico. Entonces era un rollote así enorme. Y entonces ahora sí a cortar las líneas. Digo, afortunadamente pues ya venían con el espacio tipográfico calculado y todo el rollo. Si por alguna razón había algún error y la columna se salía de la caja, A cambiar el layout. pues eran las 3 de la mañana, ¿no? Pues oiga, corríjamelo. Sí, ¿no? Cortar línea por línea y No. empezar a apuntar los espacios. Tac, tac. No. Entonces el trabajo, la verdad es que por eso para la elipse, pues ¿a quién diablos le interesa? No, Pero para eso te sirvió la elipse. Ah, años bueno, después. sí, pero ¿y para qué, no? Sí. Entonces era una friega. O sea, la verdad es que era una friega muy manual. Sí. Donde se divertía uno mucho era en hacer el domi de la revista. Ahí Sí, era sí. divertidísimo. Right, Y aquí right. íbamos a meter. Pero cuando ya llegaba la producción, era horrible. Era- Ponían a los nuevos. Y justamente Los becarios. había una cosa que en la carrera decíamos, no quiero ser cuando salga, que era paste-up, que era, les decían los paste-uperos, que era pegar tipografía. ¿Qué es eso? No, es pegar esas tipografías. Ah, Pero ok. todos pasamos por ahí. sí, no, pues, o era sea, el primero. O sea, era El hoy como becario. recortar tal vez un Photoshop, lo que Sí. hacen los Ah, chavos sí. sus primeras chambas, Sí, era o sea, hacer pecopeo. ¿no? A recortar. Ok, ok. Y las cabezas, pues esas sí podías utilizar esto. Si te Claro. faltaba alguna o alguna cosa, pues utilizabas esto, ¿no? Oye, hoy dirías el cálculo tipográfico obsoleto. Digo, por ejemplo, en un año que tuvimos de la revista antes de pasar a digital, yo jamás hice cálculo tipográfico no, para no. la revista, No, no, jamás, ni no, una no, sola no, vez, no, ni pues, una sola vez. Eso lo resuelven y sabe por sí. Sí. En esa época usamos un programa que se llama Aventura Publish. Después vino otro que se llamaba. Que era. El Freehand. el- Al publisher, no, ¿cómo se llamaba este? Bueno, Bueno, no me si nos acuerdo. acordamos, aquí Te- está Te apareciendo. digo que me acordaba Sí. que antes me acordaba. Pero bueno, todo ese Sí. cálculo lo hace la computadora. Lo interesante y que hablamos del capítulo pasado de renovarse en la cuestión digital, el día que nos llegó a la empresa la primera computadora que hacía ya el armado la revista, ese día a la empresa que nos facturaba un montón, simplemente de un día al otro dejó de darnos servicio. Ya no lo necesitábamos. Wow. Así un día llegó la computadora, le agarramos la onda unos días, imprimíamos las galeras, porque ahora las imprimíamos nosotros, no creas que sería... Bueno, imprimíamos el original ya Sí. con la tipografía ya formada, y de repente le dejamos de hablar a esta La empresa. tipográfica.
Sí, ya, o sea, en Y una semana. ustedes y en la próxima semana otros y en un mes estaban trabajados. Wow, Qué fuerte. Entonces imagínate, pero no fue así de poco a poquito. O sea, llegó la primera computadora, no sé cuánto tiempo le agarramos la onda para hacernos el propio trabajo. Y yo me acuerdo que hasta nos hablaron, oye, pues hablamos para ver si no hay trabajo. No, gracias. Ahorita ya no. Estamos en jefe, el siglo XXI, gracias. Claro. Cálculo tipográfico obsoleto, ¿no? Absolutamente. Fuera de aquí. Ya ven, maestros editorial, no estaba tan equivocado, ¿eh? Yo. A ver, de este no. Me acuerdo que en la casa teníamos un chorro, había azules, amarillos, Sí. rosas. Digo, ahorita ya nomás encontré este, pero ¿para qué sirve? Bueno, igual, cuando querías hacer un dummy, o sea, querías emular una plasta de imprenta, pues utilizabas estas películas, ¿no? Ok. Digo, esta no me acuerdo para qué sería, pero utilizabas estas películas Como si recortabas. fuera un fondo amarillo. Sí, un fondo o a lo mejor. Pero también en el lugar en el banco donde yo trabajaba, otra de las cosas que hacíamos era hacer presentación. Entonces, la verdad es que eso sí, nunca me encantó, pero bueno, en un modo era parte del trabajo que nos tocaba hacer. Un director hacía una presentación, te entregaba la presentación así en una hojita con y aquí va esto y el diagrama. Entonces tú lo tenías que hacer en original mecánico, Wow. la hoja carta, con tus estilógrafos, con tus grafiquitos y todo ese rollo. Luego teníamos una máquina que eso lo convertía en un acetato. Y transparencia. Con un acetato, que es un proyector, Claro. para una transparencia, Ujú. una mica, tamaño Sí, cata, entonces ya presentaban. Y con esto coloreabas los acetatos, ¿no? Para que no fuera en blanco y negro. Sí, sí, Si había sí. algo que resaltar, pues con esto coloreabas y lo pegabas en el acetato. Ok. Igual, un trabajo absolutamente manual terrible, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Fuera de aquí. Ahora, a ver. A mí todavía me tocó que me dieran clases en la secundaria y todavía en la universidad había un maestro que llevaba su proyector de cuerpos Opacos, correcto. ¿Puedes decir el nombre? Y proyector de cuerpos opacos, para Sí. que lo pongamos aquí. Ok, Sí, ok. Ya ese era el que traía el acetato Sí. Ya un después personaje. los empezamos a meter en el ok. tema de los slides, las diapositivas, y ya empezamos a hacer las cosas en diapositivas, que ahí implicaba un trabajo fotográfico. También ese sí ya era mucho más padre, Claro. ¿no? Porque había que hacernos en una caja de luz especial, con una cámara, Ahora, y hacías los efectos ya en diapositivas, y entonces ahora sí. en estas que también Sí. tienen un proyector. Más ¿verdad? correcto. Así es. Y eso que fue gira. después. El que Así gira. es. Ujú. Ah, de hecho, ahí lo tengo en la casa. Ahorita que Así me es. acuerdo. No, todo mal. No, Bueno, ¿qué tal? aquí estaban apareciendo imágenes en la casa para que vean. Tenías un trabajo Sí, cortito. lo hice medianamente mal. Olvidadito, Paz. El olvidadizo, Paz. Ok, a ver, después tenemos este. A mí ese es el que más se me emociona. Vamos a cerrar con ese. ¿Quieres cerrar? Ah, entonces mejor pasamos primero a los discos. Ándale, sí. Sí, mejor. Ok, sí, entonces sí. este lo dejamos para después. Bueno, no sé, porque ese es como. Como el orden, ¿no? ¿Que nos vamos en orden? Sí, Sí. venga. Todo lo que- ok, Ya entonces, después digo. ok, entonces, en algún momento Andrés y yo queríamos hablar de este artefacto, de este instrumento que se llama un clipper, pero decidimos mejor no hacerlo porque no teníamos ni idea de Yo lo que era. nunca lo había visto hasta que lo trajiste. ¿eh? Sí, yo de esto me acuerdo también o sea, no hay uno, hay un chorro en la casa y no los he querido tirar nada más por De hecho, nostalgia. en la empresa donde trabajaba los, Sí, los no. tiraron. Ah, sí. O sea, los tiraron porque ya no se usaban y yo levanté la mano y dije, a ver, yo Yo me los los- llevo. Ok. No, o sea, nunca los usé. claro. La verdad es que No, nunca los usé. pero qué bueno que los Pero conservaste. se sí. iban a tirar, o sea, se hizo un cambio y lo tiraron. Esto ya no se utiliza porque ya había entrado las computadoras y todo el tema. Yo dije, no, oiga, si lo van a tirar, démelo, Claro. yo me lo llevo. Y qué ¿no? bueno Porque, que Así es. ¿cuánto costaba una cosa de esas? No Carísimo, recuerdo, ¿no? pero este llegaba desde Estados Unidos. Sí, no, y carísimo. ¿no? me Y imagino. déjame, antes de que saques, déjame darles el antecedente. ok, Te hablo de- ok. Esto Ok, era una ok. suscripción como si hoy tuvieras una inscripción en Envato. Ok, o Shutterstock. en Shutterstock, con todo esto, era una suscripción mensual. Y no recuerdo si era mensual o cada 2-3 meses te llegaba esta carpeta, ¿no? Ok. Veo que la rescaté vilmente de la basura. Ujú. Te llegaba esta carpeta y esta carpeta venía con todos los gráficos que utilizábamos en la revista. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos con esto? Ya no teníamos nosotros que dibujar ilustración. A veces sí hacemos las ilustraciones de la portada y demás, pero no teníamos que hacer ya las ilustraciones. ¿Por qué? Porque aquí venía justamente todos los gráficos que tú necesitabas para poder hacer tus diseños. Aquí vienen, por ejemplo, ejemplos, no sé si lo vas a pasar después. Sí, son las tomas de César. Venían ejemplos y después aquí venían los gráficos, ¿no? Por ejemplo,
tú agarrabas y seleccionabas este gráfico para una viñeta, digamos, para tu revista. De no hacer explosiones nucleares, Así es. no tirar petróleo en el mar. órale. Este está muy actual, o sea, déjame sacar, Es que escanealo. no tenían en Pemex y dijeron, pues bueno, Hagámoslo. ¿no? Ok. O por ejemplo, no sé. no hacer la guerra. Ilustrar Oye, esta es la que está faltando. Sí. Con razón la tenías tú, Jorge. Me Le hicieron faltó a caso. los líderes mundiales esta, mira. Pásensela, por favor. Screenshot y etiqueten a Trump. No, así. no, sí, hijos de la chingada. Ahí se los va a ver. Ok. Está muy Muy actual. Muy actual. Y entonces venían una serie de gráficos donde tú podías decir, pues no sé, mi artículo habla del ahorro de energía o qué sé yo. Bueno, pues podías utilizar esta imagen y con eso hacías una viñeta, ¿no? O sea, pero ilustración. literalmente la recortabas. No. Tú agarrabas y se la marcabas aquí con un papelito o una cosa al que iba a armar los negativos Ok. de la revista, que es se les conocía como formador, que eran fotomecánicas, ya después es bastante complejo explicarlo ahorita en poco tiempo, pero le dabas y decías, esta ilustración va en tal zona, en la página 18, y ahí tú ya marcabas, ¿no? Ilustración tal. Entonces se llevaba esta, la tomaba de aquí y la integraba en la revista. Ok. Y bueno, había de todos tipos. Pero, perdón, no entiendo. O sea, literalmente la tomaba de ahí, la escaneaba, le tomaba una. No existía. Es que Ya la ves. es que Era es lo una que es fotomecánica. por eso es un proceso que luego, a ver si te das otra vuelta y nos claro que cuentas sí. cómo era Le la tomaba una foto fotomecánica. a esto Ajá. y sacaba un negativo Ok. y luego ese negativo sí lo podía recortar y lo pegaba en el negativo general. Ah. Y entonces ahí. O sea, tú ya no te lo metías pegaba. con tu original lo dejabas ahí Sí, para no lo posteridad. regresaba, no lo Ok, regresaba. O sea, al ok. final nos regresaba esto y las fotografías, Ok. ¿no? Entonces, fotomecánica. pues bueno, y aquí pues había para todas las ocasiones de negocio, vida y O sea, por estilo. ejemplo, y estos flyers que venían. Son alguien- ejemplos. Pero alguien lo podía utilizar si quisiera, así tal cual. Sí, por supuesto, son libres de derechos. Ok. ¿No? Ya para que agarraras tal cual el... Sí, o si tú querías, por ejemplo, reutilizar este diseño, pues ya alguien ya resolvió el diseño y tú agarras este diseño y dices, tú voy a utilizar esto. Entonces, pues eran ideas de diseño, ilustraciones, viñetas. Por ejemplo, no sé el si Canva de su época. si tenías un ChatGPT. que desarrollar un menú, pues bueno, aquí vienen todas las ilustraciones. Entonces, Para las vienen ensaladas. de todos los temas, ¿no? Oye, O sea, ¿y por qué negocios. vienen de diferentes papeles? ¿Eso impactaba en algo o Porque no? estos venían justamente en un papel y en alta definición para que pudieran tomarlos en la cámara, justamente, en la fotomecánica y salieran en buena calidad. Ok. Y estos son ideas y ejemplos que tú podías utilizar. O sea, si yo quiero hacer un diseño, simplemente le cambiaba el texto, ¿no? O digo un poquito lo que es Envato. Sí. Bueno, allá ni hasta con la misma IA, ¿no? O sea, esto ya hasta los bancos podrían parecer obsoletos. Bueno, Así es. ya están migrando los Los bancos de imagen, bancos pues ya tú están haces migrando. a FreePic. FreePic, tú estás maravillado con FreePic Haces tu también. misma imagen, ¿no? Sí, ya de hecho se cambiaron el nombre, ahora se llaman Magnific y pues ya son ¿sí? figuras y ya están. Ah, mira. Entonces, en realidad son ilustraciones y ejemplos de diseños que tú puedes utilizar en pósters y todo, ¿no? Que incluso venían ya algunos que eran selecciones ya. Mira, por ejemplo, no sé si vas a hacer un diploma o algo. Entonces, eran gráficos, pero la verdad es que era una maravilla. Y le daban vuelo a esto. Sí, machín. claro. Sí, digo, utilizábamos. Oye, por ejemplo, ¿y este que viene separado por tintes? Por ahí ya viene separado para la fotomecánica. Entonces aquí viene el cian, magenta y el negro. Ajá. Pues entonces tú ya podías utilizar esto para hacer directamente el impreso. Y a lo mejor aquí le metías con un texto, un título, Ok. anexando. Y por ejemplo, ¿y cuál era la diferencia aquí? ¿Por qué si venía separado y allá no? Porque aquí solo era una sola tinta, ¿o qué? Esto es por si tú querías utilizar esta imagen A color. a color y ya vienen las separadas las tintas. No sé. Entonces ya no tenías tú que hacer una separación, ya te lo entregan aquí. La fotomecánica le toma cada una de estas y ya tiene la separación resuelta. Ok, perfecto. ¿No? Muy bien. Entonces, pues, a la hora de que Hasta para serigrafía, ¿no? Sí, sí. Ujú, sí, para sacar ahí los Así es. Entonces, negativos. pues digo, Ok. finalmente son ilustraciones, insisto, son clip arts, ¿no? Claro. Que Oye. después ya venían en un disco. Claro, que ahí tenemos también. Así es. Oye, ¿y esto de cuándo es? ¿De los 90? No, son 80s, o finales de los 80s. Bueno, igual, mira, se dicen 90s. Bueno, Sí. quién sabe si era. Bueno, sí, pero sí, Ah, fue en 80s, 90s, principios de los 90s. Ok. ¿no? Digo que esto, pues era. Les llegaba mensual. No me acuerdo la periodicidad, pero incluso llegaba de Estados Unidos. O sea, esto era una empresa gringa. Ok. No, o sea, en México no. Clipper era la empresa. Así es. No, esto en México no existía. Oye, y si quisieras, por ejemplo, esta imagen está buenísima, pero la necesitas así tabloide.
cómo escalaban, se podía. En la fotomecánica. La fotomecánica. O sea, Fotomecánica. lo que hace una cámara pues es simplemente es alejarse o acercarse. ¿no? Entonces ok. te aleja y crece el tamaño, se Ok, acerca y ok. Bueno, igual a ver si buscamos imágenes. Sí, de sí, porque fotomecánica la y fotomecánica es una cámara fotográfica del tamaño de un cuadro. Ok. ¿no? O sea, Y esas fotomecánicas, por supuesto que hoy están junto a no Diosito. no sé si Tuercas. existan. La verdad es que habría que ir ahí al Algarín, No, a la- creo que sí. a la- No. Ya está lleno de puras, ya todos hacen DTF nada más. Sí, exacto. sí, Puro, sí. pura impresión de digital. impresión digital y Ok. nacionales, ¿no? Entonces, pues Ok. bueno, todo esto venía, te digo, lo tiraron y yo dije, a ver, no, espérenme, nunca lo utilicé, la verdad es que, Sí, pero. porque cuando lo tiraron ya contábamos seguramente en su momento con imágenes, con clip-arts, ¿no? Sí, sí, sí. Que tú ya comprabas discos con Sí, imágenes, pues ¿no? sí. Bueno, pues una verdadera joya Sí. o sea, hoy lo ves y qué piensas de esto, qué sentimientos te trae. Pues bueno, la verdad es que ninguno. No, es que Sí. está buenísimo porque siento que luego nosotros a lo mejor lo vemos como ajá. Romantizado, Todo, a mí yo vivo pensando que ojalá hubiera yo vivido esta época de diseño gráfico, pero a lo mejor tú me dices, no tienes idea de lo que yo hice. No, mira, mocoso". mira, aparte, no sé, les platiqué, que ya no los platiqué, yo soy historiador, tengo una Ah, nota en sí, historia eso del arte. también es importante. Tengo ¿no? entonces, he aprendido que los procesos históricos no se pueden analizar con conceptos, con moral del presente, ¿no? O sea, voy a dar un ejemplo muy absurdo, criticar a Hernán Cortés, porque pues, es absurdo, o sea, no podemos criticar un hecho histórico de hace 500 años con los valores de hoy en día. Claro. ¿Por qué? Porque la sociedad va evolucionando, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de que cuando empezaron las computadoras ya a entrarse al tema del diseño, yo tuve la oportunidad de trabajar desde el principio, desde Claro. la entrada de las computadoras. Sí, Entonces, esta evolución ha sido natural para mí. A lo mejor si tengo algún compañero, algún colega que nunca se metió, pues seguramente va a encontrar añoranzas y de, ay, qué padre era hacer esto. Yo diría, qué hueva hacer esto. Sí, claro. Sí, ya no quise regresar ahí No, ni por de supuesto broma. que no, ni lo recomendaría. ¿no? O sea, hay que analizar el presente con las herramientas del presente. Claro, claro. Oye, yo por ahí luego tengo una discusión, hasta conmigo mismo y con otras personas del gremio como de querer enseñar el diseño como a nosotros nos tocó, porque así nos tocó y así es como si a mí me tocó, a ti también te tiene que tocar así, ¿no? O sea, eso es toque. son cosas ¿no? que tienen que ir cambiando. O sea, ¿no? los maestros los maestros de primaria en mi época le pegaban a los alumnos. ¿Sí? O sea, apes, claro. Sí, sí. Y no sé si eso, bueno, para empezar, las nuevas generaciones ni lo aceptarían, sería irreconcebible, el cuate estaría en la cárcel. En fin, pero las cosas evolucionan, insisto. Tienes que, yo que soy un hombre del presente, ¿no? Sí. Vivir lo que está tocando vivir y si hoy Sí. funciona esto, pues utilizarlo. Y si algo cambia, pues utilizarlo. ¿no? Y, bueno, te voy a mentar la flor aprovechando que es el Día del Padre, bastante actualizado también tú, o sea, Pues, bueno, pues, yo puedo platicar contigo de cosas de hoy de coyuntura y aunque tales términos ya no estamos familiarizados, pues te montas en la conversación, sí, ¿no? siempre he estado involucrado en temas de tecnología. Sí. De hecho, mi carrera profesional empezó en una área de tecnología, de información. Obviamente era un área de diseño, pero estaba inmerso en un área de tecnología de información. Entonces, siempre he estado metido y cuando empiezo con el tema de comercio electrónico, pues también entro en un área de tecnología. Entonces, pues yo creo que a mí luego me desespera. Bueno, ya no tanto, pero cuando, por ejemplo, salió el Zoom y todo ese rollo, me desesperaba ponerme en conferencia con alguien de mi generación. ¿Me escuchan? Ay, que no lo encuentro y estoy viéndolo. Dios. Un botón ahí. ¿Dónde se comparte? Sí, ¿no? ¿Me sí, escuchan? Sí, oye, ya no encuentro. Y yo hay que esperar a que se conecte. Dios, esperas, ¿no? Porque pues, siempre he estado muy metido en el tema de tecnología. Claro. Oye, a ver, y para cerrar, traemos estas dos joyitas también de acá, que estas sí son parte de mi colección expuesta ahí en la Ok. casa. Híjole, sí. Estos, aunque son retros, no lo son tan retros porque había programas, estos son programas, ahorita nos platicarás, pero había programas que se instalaban en disquete, ¿no? O sea, Correcto. esto ya es como la segunda versión. Así es. Los disquete, por ejemplo, yo me acuerdo que teníamos por ahí Photoshop en disquete y metías un disquete. Eran muchos. Pero se me olvidó. No, esos sí no los tengo. Esos sí no los tengo, esos sí no los tengo. Pero los metías un disquete, se Así instalaba es. una parte de Photoshop, botabas, ahora metías el segundo Así y es. así hasta que completaras toda la carga, ¿no? Y al final tenías que tener una licencia
que te pedía el número. Entonces tenías que entrar a buscar la etiquetita y era un número como de 12 dígitos. Sí. Y tienes que meter el número, si no, no avanzaban en la Claro. relación. Y entonces, bueno, traemos aquí el CorelDRAW y el Freehand, que hoy digamos que es como el Affinity y el Illustrator de la industria. O sea, ambos servían para generar imágenes Vectoriales. vectoriales. ¿Este qué es? Es El CorelDRAW. CorelDRAW. El CorelDRAW es, sí, justamente como tú dices, es InDesign, trabaja Illustrator, curvas, Illustrator. perdón, como Illustrator, trabaja vectoriales con curvas y ya venían, por ejemplo, sería posterior a esto, ya venían con una galería de imágenes. Eso era buenísimo. Entonces, Ahí en el mismo no, disco. no traen un disco aparte con una galería, entonces Ah. digo, ya todas las viñetitas y todo lo sacabas, volvías a meter el disco, buscabas y lo extraías y ya lo podías meter en tu diseño, ¿no? La verdad es que fue muy innovador el CorelDRAW en su momento, aunque no lo crean, sé de buena fuente que todavía se utiliza. O sea, todavía sí. ahí en Algarín, Sí, y sí, sí, en, sí. en la Buenos Aires y todo Sí, eso. sí, sí. La No Obrera, muerto, no perdón, muerto. en la Obrera siguen utilizando Sí, CorelDRAW. sí, no muerto. Claro, antes tenías que tener el disco y la licencia, ¿no? Claro. O sea, venía un numerito ahí. Y bueno, te tardabas horas, o sea, lo instalabas y esperabas a que avanzara el disco para... Oye, obviamente hoy pues las máquinas ya ni siquiera traen el lector de discos, ¿no? Claro, sí, ¿no? Así es. ¿Y ese te lo habrás volado también de la chamba o ese No, lo compraste? Ese es tuyo, no sé dónde salió. Oye, y por supuesto que A ver, otro. en su momento, pues ni computadoras había en tu escuela. No. ¿Cómo te...? Yo siempre lo he dicho y lo sostendré. Si yo sé usar Photoshop hoy en mi quehacer profesional, no es por mi materia, sino porque a los 13 años tú me ayudaste a hacer mis banners para mi canal de YouTube y ahí me introduciste a Photoshop. Entonces tú sabías utilizar Photoshop desde mucho hasta tiempo la atrás fecha lo y hasta la utilizas. fecha lo utilizas muy bien, te defiendes y haces cosas sin ningún tema. ¿Cómo fue este acercamiento para ti? De repente que pasar del Clipper, del Letraset, a de repente tener que trabajar con una curva, con una pistola de curvas digital, archivo, menú, nuevo archivo, control Z. ¿Cómo accediste a ese Pues mira, conocimiento? afortunadamente cuando pasó eso todavía estaba joven, entonces la curva de aprendizaje es más corta, o sea, Claro. pero este mismo ejemplo que les doy de la tipográfica, que de un día a otro dejamos para facturar, de un día a otro dejamos de hacer las cosas de manera manual, Ok. ¿no? Y yo tuve la oportunidad de que en la empresa donde trabajaba, en esta institución bancaria, siempre buscó mucho tener lo último en herramientas, ¿no? O sea, en ese tema nunca tuvimos un problema. Entonces, si salía una nueva versión, teníamos la nueva versión. Entonces, fue muy terso, digamos, en Ok. mi caso, porque pues, todos éramos jóvenes, ¿no? O sea, el problema es cuando te topas con la tecnología, cuando ya eres mayor y cuando ya tú, digamos, tus creencias no las quieres cambiar, ¿no? O tus atavismos, pero pues en la juventud estás abierto a todo. Entonces, pues yo no sé, yo he tenido 21, 22 años, quizá Ujú. cuando esto pasó, entonces pues muy abierto al tema de... ¿Y que les van a dar un curso ahí en la Sí, oficina? era una sola computadora además para el Ok. área, entonces trabajábamos alternando tiempos. A ver, ahora voy yo, tengo que sacar mi parte ahora y ya te parabas y lo Wow. hace. Ahora voy yo, ¿no? O sea, Carísimas las compus. sí, ¿eh? además, ¿No? ¿no? O sea, además, el wow vino cuando te dieron tu computador personal. O sea, ahí sí, o sea, tengo mi propia computadora. Que era la que ¿no? tenían el mouse en medio con una bolita, ¿no? Así. No, ese pues eran los mouse normales, Ok, ok. pero ya el decir tengo mi propia computadora era ya un tema de wow, ¿no? Entonces los respiradores se convirtieron en escritorios, ¿no? Claro. Todavía me acuerdo de que había una computadora encima de un respirador, o sea, Claro. o sea, en lo que llegaban los escritorios, pues, estaba la computadora y en lugar de sillas teníamos bancos. Claro. Así, bancos de los que bajaban y subían. Sí, ese caso. Obviamente para poderte bajar y subir con la altura de un respirador. Entonces, imagínate qué cosa tan contradictoria una computadora encima de un respirador. Sí, ¿no? claro. Sí. Qué buena imagen. Está loquísimo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, así fue. Entonces, para mí la verdad es que fue muy teso, muy Ok. natural, ¿no? No Ok. fue ningún tema. Oye, entonces, ¿tú para dónde crees que va técnicamente el diseñador? O sea, ¿cómo te imaginas tú que eso va a ser el diseño gráfico en unos 10 años? Y bueno, por sí ya está automatizado, sin duda Sí. alguna. O sea, ¿para dónde crees que Ahí técnicamente? está. En 2035. En 2036. Yo creo que hoy existen carreras que no existían, ¿no? Claro.
yo creo que hay carreras que ya no van a existir en el futuro. No tengo una bolita mágica ni tampoco tengo los elementos para decir si va a desaparecer la carrera o no, pero yo creo que sí debe de enfocarse la carrera a entender, o los que están gestionando los planes educativos, a tomar lo que está viniendo, ¿no? O sea, sí creo que sí es un error no aceptar que las cosas están cambiando. Ok. O sea, esa es la premisa. Las cosas están cambiando, hay que ver para dónde vamos. Porque si no, pues va a pasar este tema de gente que va a salir de la carrera obsoleta y en el campo profesional va a tronar. O no va a encontrar cabeza, ¿no? O le va a costar mucho trabajo. Ok. Entonces, yo creo que la reflexión no está en si va a haber o no, sino qué hacemos para que esta carrera... Y a lo mejor la conclusión es que pues ya no va a existir. Pues no lo sé, pues no lo sé. Sí, bueno, no No lo sé. Pero yo creo que todavía hay mucho de qué hacer. O sea, las IAs, insisto, como lo platicamos la vez pasada, siento que ahorita está así el boom y esto se va a ir cada vez Totalmente, más. totalmente. O sea, seguramente así estaban ustedes con la computadora, así estamos Andrés y yo, como ya viste, Sí. ChatGPT no es una página en Bueno, el día. yo ¿no? utilizaba mucho Grok, por ejemplo, cuando era grafito, claro. ¿no? Y te voy a dar el caso. Entonces, estoy ahí en un grupillo de IA y todo el mundo, oigan, ¿qué pasa con Grok? ¿Qué pasa con Grok? ¿Saben qué está? Y la respuesta, pues ya está cobrando. Ah, O sea, ok. pues ya está cobrando, o sea, Ok. porque de repente Grok No lo podían usar. ya no lo podían usar. Entonces, ¿qué pasa con la gente que usábamos Grok? De ser así un universo. Claro, Sí, bajo, pues, sí, claro, claro. Sí, lo mismo va. Sí, o sea, yo veo ahorita esto y pues ya todo esto fácilmente lo haces con una inteligencia artificial. Y hasta estoy seguro, por ahí Andrés y yo después de un año tenemos el reto de hacer como cosas hechas con inteligencia artificial e imágenes reales, ya texturitas y así, detalle del Prismacolor, ya te lo da también. Por supuesto. Sí, o sea, creo que el que lo hace ya nada más es por la nostalgia de hacerlo, que también lo hemos platicado aquí, que pues, seguramente se va a hacer caro, también va a ser otro mercado, va a que quiera, o de lujo, que quiera acceder a técnicas análogas. Claro. Estamos hablando ya de... Bueno, ya la mercado. fotografía. O sea, Claro. tú puedes, no sé, alguien que diga, "Ay, es que me quiero tomar un estudio con un fotógrafo profesional", los famosos books que todas las adolescentes quieren hacerse, sí. pues ya nada más se toman 2, 3 fotos y ya están, o sea, hasta más delgadas, con mejor cutis. Sí, O sea, sí, sí. entonces también es un dilema para la fotografía. Claro, Ahí, pues, viendo otros casos, ¿no? claro. ¿Qué va a pasar con la fotografía? Kodak, pues fue una de las empresas que no creyó en lo digital, ¿no? Sí, Y bueno, No se subió y ahí está. se subió y lo intentó cuando ya era tarde, ¿no? Claro. Yo llegué a ir a cursos a la Kodak que estaban en Tlalpan, donde está la universidad esta en Tlalpan muy grande, La UVM. La UVM, Sí. ahí estaban las instalaciones de Kodak. Ok. Y era un edificio enorme con la última en tecnología, cámaras por todos lados, laboratorios, etcétera. Y bueno, pues Kodak desapareció porque pues no creyó que fuera a pasar lo que está pasando hoy con el mundo digital. Entonces, insisto, la pregunta es, no sé si vamos a estar acá en el futuro, sino más bien cómo nos preparamos. Claro, igual y no es hacia adelante, ¿no? Es igual es una bifurcación Claro. que una Sí. rama que se abre para otro Sí. lado completamente, Así ¿no? es. Pues bueno, pues qué gusto a los que nos acompañaron. Pensábamos que iba a estar tan nostálgico este episodio, pero mi papá ya nos dijo que no. Pero ustedes cuéntenos. traíamos Kleenex y todo. Exacto, y no hubo necesidad de sacarlos, pero ustedes cuéntenos si ustedes sí les pareció nostálgico, si igual o si lo sabían, o igual y lo sabían y no lo habían visto. A mí, yo soy de esos. Conozco la historia del diseño gráfico a la perfección, pero nunca había indagado en estos artefactos. Entonces, bueno, pues cuéntenos ustedes si ya sabían algo de Sí, esto. ¿qué otras cosas tienen por ahí, no? Que nos dejen unas fotos, que Sí, videíto, algo, ¿no? Etiquétenos ahí y pues un saludo también a todos los papás que nos han acompañado en este los podcast. diseñadores, papás. Saludos a papá Andrés, que también algún día está pendiente que lo invitemos para que nos hable de la parte legal. No es legal, es de financiera. Un saludo a Oscar, también invitadazo, a Eric, que todos son papás. Feliz Día del Padre, feliz Día del Padre. Gracias. Y pues nada, gracias. Bye. Chido.